Los estandartes de Roma han caído sobre el fango, al igual que 50.000 cadáveres. La pesadilla tiene un nombre: Aníbal, el cartaginés invencible. La batalla librada en Cannae pasó a los anales de la historia. Se abalanzó sobre las poderosas legiones romanas como un vendaval. Aún así, el ensangrentado campo de batalla de Cannae no convirtió a Aníbal en el conquistador de Roma. De hecho, su mayor triunfo significaría en realidad el principio de su propio final. Imperio. El final de la cuenta atrás. Aníbal. La caída de Cartago. Los historiadores le consideran un genial estratega, uno de los líderes militares más grandes de todos los tiempos. Se hizo famoso gracias a sus elefantes, así como a sus tácticas y a su arrojo. ¿Acaso es Aníbal un gran desconocido de la historia? Su hogar estaba en África, pero su objetivo en la vida fue acabar con el naciente imperio romano. Era un hombre de múltiples rostros. Algunos le consideraban falto de escrúpulo y cruel, una bestia sedienta de sangre. Otros, en cambio, elogiaban su devoción a los dioses, su sentido de la responsabilidad, su modestia y el gran interés que mostraba por el bienestar de sus hombres. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? El antiguo rey Lisandro dijo una vez: un líder militar ha de reunir en su persona las características del lobo y del león. Aníbal era ambas cosas. El mundo en el que nació Aníbal, allá por el tercer siglo antes de Cristo, estaba dominado por las intrigas y las ansias de poder. Su hogar era Cartago, una ciudad legendaria situada en la costa del actual Túnez. El paso de los siglos la ha hecho desaparecer. Hoy en día, solo quedan las ruinas de lo que hace 2000 años fuera una floreciente ciudad, gran metrópoli de comerciantes y mercaderes. Los cartagineses eran conocidos por estafar a los compradores, y según cuenta la leyenda, incluso la propia Cartago nació de un ardid. Se dice que Dido, una princesa fugitiva, antecesora de Aníbal, llegó atravesando el mar desde la ciudad de Tiro en el Líbano de hoy en día. La princesa sin hogar pidió al príncipe africano un pedazo de tierra. El mezquino cacique le ofreció todo el terreno que pudiera cubrir con la piel de un buey, pero infravaloró la astucia de la princesa, que cortó la piel en múltiples y finísimas tiras. Unidas por los extremos, cubrían un área tan extensa como el territorio costero sobre el que se fundó Cartago. Hay algo de verdad en el relato. Los cartagineses, efectivamente, son descendientes de los fenicios, un pueblo que vivía en la costa mediterránea de lo que hoy es el Líbano. El mundo le debe a los fenicios un invento extraordinario, el alfabeto moderno. Los ancestros de los cartagineses también trajeron con ellos la religión de Oriente Medio. Adoraban a dioses como Baal Hamon y Tanit, a los que dedicaban incluso sacrificios humanos. Además, los cartagineses también heredaron de sus antepasados fenicios la técnica de extracción de la púrpura de la concha de los múrices, una sustancia que en tiempos antiguos era muy preciada. Como en la moderna Túnez, una población de etnias muy variadas se mezclaba abarrotando las calles de Cartago. En el antiguo bazar podían oírse lenguas de todos los pueblos que bordeaban el Mediterráneo, pues atraía a los comerciantes de todo el mundo conocido.
Cartago era ante todo y sobre todo una potencia comercial, y en tiempos antiguos los mayores beneficios los producía el comercio. El comercio era un negocio arriesgado, especialmente por los viajes marítimos a los que obligaba, pero también era la actividad más lucrativa. El comercio implicaba navegar. Los cartagineses eran valientes marineros. Visitaban todas las costas, desde Egipto a España, osando incluso a aventurarse en el Océano Atlántico hasta la frontera última del mundo conocido, que estaba delimitada por Inglaterra y las Islas Canarias. Ya en el siglo III a.C., los antepasados de Aníbal eran los dueños indiscutibles de los mares. Ninguna otra nación igualaba su coraje ni sus técnicas de navegación. Cartago debía toda su riqueza y poder a su flota. El puerto constituía el corazón de esta gran metrópolis. Todavía hoy pueden apreciarse en Túnez los perfiles de aquella antigua construcción. Quienes no conozcan el origen de estas lagunas podrían perfectamente creer que son un capricho de la naturaleza. Sin embargo, es innegable la intervención de la mano del hombre. Las lagunas no son más que los vestigios de una maravilla tecnológica del siglo III a.C. Las excavaciones demuestran que los cartagineses tenían cientos de dársenas de ladrillo donde amarraban los barcos para repararlos. La animación por ordenador nos permite reconstruir esta instalación con bastante exactitud. Los arqueólogos calculan que los cartagineses tuvieron que retirar 250.000 de metros cúbicos de tierra para ejecutar este ambicioso proyecto. Los marineros de la antigüedad quedarían atónitos al avistar la entrada a este extraordinario puerto. La esclusa, con un tamaño de 150 metros de anchura por 400 metros de longitud, se dragó de forma artificial. Los almacenes de los armadores y los comerciantes se alineaban en anchos muelles a ambos lados de la esclusa del puerto. Era el centro internacional de comercio de la época. Tras él, aunque perfectamente escudado por colosales murallas, se extendía el distrito militar inaccesible para los extranjeros. El centro de Cartago era el puerto naval. En la antigüedad, estaba considerado como una maravilla mundial, una compleja instalación con dársenas para más de 200 barcos de guerra. Los atracaderos cerrados recuerdan a los modernos talleres. Eran los astilleros más avanzados de la época. Supervisándolo todo, en el techo de la instalación, estaba el almirantazgo controlando esta gigantesca puerta de embarque hacia el resto del mundo. Cartago dominaba todos los mares y las islas, especialmente Sicilia, la cual, por su cercanía, acabó siendo un puesto avanzado de la gran nación comerciante. Al norte, sin embargo, empezaba a gestarse el embrión de un poderoso enemigo, Roma. En aquellos días, la ciudad eterna aún estaba mucho camino de la resplandeciente metrópolis en la que acabaría convertida, pero ya albergaba todas las pretensiones de convertirse en una superpotencia. Sus soldados tenían fama de duros, despiadados y disciplinados. En cruentas y tenaces batallas, los legionarios no solo habían logrado subyugar a todos los pueblos en terreno italiano, confiando en la fuerza de las armas, sino que habían puesto sus miras en un poderoso enemigo, Cartago. Tras una guerra que se prolongó durante casi 20 años, Roma conquistó las colonias cartaginesas en Sicilia, Córcega y Cerdeña. Estas pérdidas llevaron a la ciudad norteafricana al borde de la ruina. Tales eran las circunstancias cuando nació Aníbal. La amenaza romana acechó su infancia como una sombra. A los 9 años, su padre lo obligó a jurar odio eterno a la ciudad del Tíber. La aversión a Roma cimentaba la educación de los cartagineses. Sospechamos que la infancia de Aníbal debió ser bastante solitaria. Una infancia abandonada a edad muy temprana por un fuerte sentido de la responsabilidad. La responsabilidad significaba lucha. Aníbal acompañó a su padre en sus incursiones en España, país que los cartagineses ocuparon para compensar la pérdida de las antiguas colonias. En una bahía de posición estratégica, fundaron una ciudad, Cartago Nova, la actual Cartagena. Desde allí, penetraron en la península, ocupada entonces por los pueblos celtas.
que no tiene que ver con la defensa militar, pero sí con la importancia estratégica para el Estado cartaginés, es la existencia en su inmediatez, en lo que hoy es conocido como la Sierra de la Unión, de unas riquísimas minas de plata y plomo. España en la antigüedad era la tierra de la plata. En la actualidad sigue siendo un gran productor de ese metal tan buscado por los cartagineses, aunque con la aprobación de Roma. Después de todo, el suministro de plata hacia el norte de África garantizaba el pago puntual de las compensaciones que Cartago debía a Roma como consecuencia de su derrota militar. España se convirtió en el segundo hogar de Aníbal. Al principio fue educado por un tutor privado, venido expresamente de Grecia. Sosilos, un erudito de Esparta, instruyó al muchacho que un día seguiría los pasos de su padre para transformarse en líder político y militar. Las materias clásicas en que le aleccionaba eran literatura griega, aritmética, geometría, astronomía y geografía. Amílcar, el orgulloso padre, llamaba a sus hijos Aníbal y su hermano pequeño Asdrúbal sus cachorros. Se suponía que estaban siendo educados para convertirse en el castigo de Roma. Y Aníbal tenía lo necesario para serlo. Su extraordinaria carrera se inició en España. Roma no pudo preverlo. Aníbal tenía 26 años y actuó como un temerario. Sitió la ciudad de Sagunto, en el Mediterráneo español, que era un protectorado romano. Fue una provocación perfectamente planificada cuyas consecuencias ya había sopesado de antemano el joven general. Los romanos no tolerarían el ataque a sus aliados sin entrar en acción. De este modo, la batalla de Sagunto fue el preludio de la guerra contra Roma. Resulta una curiosa paradoja de la historia que Cartago, la gran potencia naval, librara su segunda batalla contra Roma en tierra. Pero esta situación la forzaron los propios cartagineses por sus propias limitaciones. Después de todo, Cartago había sido obligada a abandonar su flota y sin armada no había barcos para luchar contra Roma en el mar. Aníbal convirtió la necesidad en virtud y decidió batirse con los romanos en tierra. Aníbal quiso esta guerra, una batalla que decidiría a quién pertenecía el futuro, a Roma o a Cartago. 40.000 hombres, 40.000 caballos y 37 elefantes. Un inmenso ejército avanzaba hacia Italia. Aníbal sabía que debía tomar la iniciativa y llevar la guerra al Tíber. De lo contrario, hubiera tenido que enfrentarse a las legiones romanas en terreno cartaginés. Atravesó los Pirineos a marchas forzadas. Su primera meta era el sur de Francia. Los romanos también emprendieron la acción rápidamente y reubicaron sus tropas cerca de la actual Marsella. Ahí era donde planeaban interceptar al enemigo. Pero los cartagineses no aparecían por ningún lado. ¿Habían desaparecido de repente? Aníbal, el ingenioso estratega, eludió al enemigo y se trasladó al norte siguiendo el curso del Ródano. Los elefantes de guerra fueron su arma secreta, la que pretendía utilizar contra las legiones desde el Tíber. Pensaba desmoralizar al enemigo solo con el aspecto imponente de aquellos gigantescos animales con los que luego lo arrollaría. Pero antes de que las tremendas bestias pudieran emplearse contra los romanos, era necesario vencer a otro enemigo. Los Alpes, que constituían el único pasillo hacia Italia, ya que la ruta a lo largo de la actual Costa Azul no era más que un estrecho sendero por entonces. Una descomunal barrera de roca y hielo separaba a los cartagineses de su soñada victoria sobre Roma. Un plan que rozaba la locura. Pretendía que los pesados paquidermos del desierto africano ascendieran por rocas empinadas y pasadizos montañosos a casi 2000 metros de altura,
un esfuerzo sobrenatural tanto para hombres como para bestias. Y una increíble hazaña logística también. La comida para soldados y animales, el equipamiento para combatir el invierno y las armas debían portearse a través de las altas montañas y a temperaturas insufribles. No menos de 40.000 hombres, a los que se sumaban los 37 elefantes, debían atravesar los Alpes por estrechos pasajes y altitudes de vértigo. ¿Era el empeño de un loco o un plan legendario por el que aún hoy es admirado Aníbal? Hasta hoy, sin embargo, los expertos no han logrado ponerse de acuerdo respecto a la ruta tomada por Aníbal. La travesía de Aníbal por los Alpes sigue siendo una de las grandes incógnitas de la historia. Sin embargo, sí se sabe que los cartagineses tocaron suelo romano cerca de la moderna ciudad de Turín. Pero ¿cómo llegaron hasta allí desde el Valle del Ródano? Según las investigaciones actuales, existen dos posibles opciones: la ruta del sur, a lo largo del Durance, y la del norte que cruzaba el Valle del Isère. Ambas eran rutas comerciales perfectamente conocidas ya en aquella época. Pero ¿cuál de las dos decidió tomar Aníbal? De acuerdo con las descripciones de los antiguos historiadores, ambas rutas fueron posibles y quizá Aníbal utilizara las dos. Hay motivos para pensar que dividió a su ejército en dos facciones, a las que hizo avanzar por separado. Después de todo, las únicas vías que atravesaban las inhóspitas montañas hace 2000 años eran estrechos senderos en el fondo de los valles. El único modo posible para animales y humanos de caminar por aquí era en fila india. Por tanto, los 40.000 hombres que componían la tropa formarían una hilera de muchos kilómetros. La marcha tuvo que durar semanas. A todo esto hemos de añadir la escasez de alimentos que aquel terreno pedregoso ofrecía a los animales. La solución a este problema podría haber sido dividir en dos la expedición y hacer que cada uno de los ejércitos tomara una ruta distinta. Dividir el ejército en dos presentaba significativas ventajas logísticas para el abastecimiento de las tropas y para la velocidad de la marcha. Para Aníbal, además, no era una formación desconocida. Después de todo, ya había dividido en dos a sus tropas para cruzar el territorio entre el Ebro y los Pirineos. Desde lo alto del paso, el ejército veía toda la ruta que conducía a Italia. El objetivo parecía estar al alcance, pero en realidad aún les quedaba por recorrer el tramo más delicado del camino. Los Alpes eran un terreno prácticamente virgen. El descenso hacia Italia estaba bordeado por profundos precipicios. Lo que empezó como una maniobra táctica acabó causando un gran número de bajas. Cuando el ejército llegó a las cercanías de Turín, zona habitada por una tribu gala conocida como los taurinos, estaba extenuado, prácticamente desfallecido. Aníbal había retado al destino. ¿Acaso sobreestimó su propia capacidad? De acuerdo con las crónicas de la antigüedad, el paso por los Alpes le costó casi la cuarta parte de su ejército. Las pérdidas de elefantes fueron aún mayores. El arma milagrosa de Aníbal había fallado. ¿No fue una idea descabellada para empezar la pequeña Cartago contra la poderosa Roma? ¿Puede ganar Suiza una guerra contra Alemania? ¿O Lituania una contra Rusia? Es importante tener en cuenta las dimensiones. La población de Roma superaba con mucho a la de Cartago. Pero por el momento parecía que el cartaginés seguía imponiendo su voluntad sobre la de los senadores romanos, que tuvieron que ordenar el regreso de un ejército que estaba a punto de embarcar hacia África. El plan de Aníbal para obligar a Roma a mantenerse alerta en su propio territorio parecía estar dando resultado. Cerca del actual Turín, los romanos interceptaron al ejército cartaginés en un enfrentamiento de consecuencias nefastas. En plena batalla, el comandante romano resultó herido y cayó de su caballo.
Según las crónicas, su hijo Escipión acudió a salvarlo, arriesgando la vida en el intento. ¿Sería consciente este joven romano de que esta derrota sería solo un preludio de otros desastres más graves y de que el cartaginés se convertiría en un rival que cambiaría su propio destino? Estoy absolutamente convencido de que lo que Escipión sentía por Aníbal era admiración, a pesar de que le consideraba culpable de la herida de su padre. Publio Cornelio Escipión se convirtió en un adversario que admiraba y temía el genio del cartaginés e intentó superarlo. Escipión era un soldado perfectamente entrenado, inteligente y piadoso. Incluso de joven su rostro ya era conocido entre los romanos, pues era miembro de una de las familias más nobles de Roma. Escipión había recibido una excelente educación y un excepcional entrenamiento militar, lo cual le convertía en el enemigo mejor dotado de Aníbal y en un hombre que encarnaba las tradiciones más respetadas de Roma. Eran dos personalidades completamente opuestas. Por un lado, un hombre educado, con su elegante elocuencia, y por otro, un rudo guerrero, una especie de Blücher. Como el general prusiano Blücher, que nunca se quitaba el uniforme, Aníbal, desde muy pequeño, no conoció otra cosa que la vida salvaje y nómada de un soldado, relacionándose con los mercenarios de Cartago, galos, numidios, íberos y griegos. El ejército multiétnico, internado en territorio enemigo, formaba una piña en torno al carisma de su joven líder. Las fuentes coinciden en afirmar que Aníbal no era nada vanidoso, no pecaba de ninguno de los vicios típicos de un líder. Se vestía como un soldado ordinario, solo sus armas eran de calidad especial. Dormía con sus soldados, envuelto en su manta. Representaba todas las cualidades y hábitos de un militar. Era una fría mañana de invierno cuando Aníbal lanzó su segundo golpe. La escena de la tragedia fue el río Trebia. Las tropas movilizadas por Roma con la intención de dar caza al enemigo fuera de su territorio estaban frescas y descansadas. Pero Aníbal se apoyó en la rabia de sus soldados y condujo a los legionarios a través del río, convirtiendo las gélidas aguas del Trebia en sus aliadas. Roma cayó en la trampa de los cartagineses. Tiritando de frío, iniciaron la batalla en una tierra de cultivo. Todo salió conforme al plan. Casi congelados y exhaustos, los romanos lanzaron su ataque. La respuesta de Aníbal, un golpe letal. Su caballería con jinetes numidios e íberos emergió de entre los árboles. 10.000 romanos murieron a causa de las heridas infligidas por las armas cartaginesas, mientras las pérdidas de Aníbal se contaban solo en cientos. La derrota de Roma quedó sellada. Ganó grandes batallas porque no recurría a las tropas de infantería, sino sobre todo a las tropas más maniobrables, las fuerzas acorazadas, como diríamos hoy. Por aquel entonces era la caballería pesada y básicamente fue de ella de la que se sirvió Aníbal para derrotar a los romanos. Aníbal tenía otra arma secreta, una unidad especial más con la que amedrentar a los romanos. Los guerreros baleares iban a la batalla con una honda trenzada, un arma capaz de alcanzar en el objetivo con letal precisión. Los relieves históricos nos muestran aquella infantería ligera. ¿Era realmente capaz de infligir tan graves daños al enemigo? Un experimento demuestra el efecto de la antigua honda. La víctima es un muñeco dummy para pruebas de choques, de modo que podemos medir el impacto del proyectil en la víctima. Una cámara de alta velocidad revela el secreto de la técnica. Un movimiento circular produce una enorme fuerza centrífuga que catapulta la piedra hacia adelante con una potencia comparable a la de un explosivo. En las pruebas hemos registrado velocidades de hasta 90 km/h.
Si un proyectil compacto y pesado, como una piedra o una bola de metal, golpea un cráneo humano a esa velocidad, provoca graves compresiones que pueden hacerlo estallar. Tales fracturas suelen inducir a hemorragias internas y daños cerebrales que pueden causar la muerte. Por eso lo que parece una inofensiva onda era de hecho un arma letal. Aníbal tenía bajo su mando al mejor ejército de la época. ¿Pero bastaría con eso? Había logrado la victoria, pero seguía atrapado en territorio enemigo. Las vías de abastecimiento a través del mar estaban cortadas, ya que la flota romana mantenía la costa italiana bajo su estricto control. La retirada por tierra la impedían los Alpes y no podían esperar apoyo del exterior. Su única oportunidad era ser más ingenioso que el adversario. Por su parte, Roma confiaba en su superioridad numérica y envió legiones de refuerzo para enfrentarse a los cartagineses en la orilla de un pequeño lago, el Trasimeno, el lago de Perugia. El cansancio causaba ya mella en el incansable líder, que había perdido la visión de un ojo a causa de una inflamación. Pero no era momento de relajarse. Un ejército romano mucho más numeroso que el suyo avanzaba hacia ellos. El plan de Aníbal consistía en aprovecharse del agua una vez más y en una ingeniosa artimaña para destruir al enemigo. Durante la noche, Aníbal preparó un temerario engaño. Encendiendo antorchas a lo largo de la orilla del lago, simuló un campamento militar para que lo vieran los exploradores enemigos. En realidad, Aníbal ya había trasladado sus tropas para tender la emboscada. El idílico lago se convirtió en una trampa mortal. Al amanecer, los romanos atacaron lo que creían un campamento, lanzándose con ello a su perdición y quedando atrapados entre el lago y las tropas de Aníbal. Una vez más, la superioridad militar quedó eclipsada por la astucia y la inteligencia. La batalla se desarrolló durante 3 horas en las que miles de romanos perdieron la vida. Se cuenta que la sangre tiñó de rojo durante días las aguas del lago. Hasta hoy este lugar es conocido como Sanguineto, lugar sangriento. Aníbal era duro con su enemigo, porque ante todo, primero era duro consigo mismo. Había madurado con un gran sentido de la responsabilidad ante la nación por la que luchaba. Aníbal procede de una civilización despiadada, un mundo que cree en dioses crueles. Según los historiadores antiguos, su dios, Baal, exige a los cartagineses el sacrificio de sus propios hijos en su honor. Y de hecho, en territorio cartaginés, los arqueólogos han descubierto hasta ahora 20.000 tumbas con restos carbonizados de bebés. Estas excavaciones confirman los motivos por los que Cartago tenía tan mala reputación en el mundo antiguo. Los sacrificios infantiles, por supuesto, perjudicaron gravemente la reputación de Cartago desde el principio. Pero los romanos también practicaban sacrificios humanos, incluso hasta en épocas tan avanzadas como la Segunda Guerra Púnica, pero luego fueron prohibidos y empezaron a considerarse barbáricos. ¿Habría presenciado Aníbal aquellos horribles rituales? ¿Afectarían a su propia familia? Especialmente en tiempos de crisis, como después de la primera derrota contra los romanos, los cartagineses trataban de ganarse los favores de los dioses sacrificando niños. Era un sacrificio que exigía absoluta obediencia por parte de los ciudadanos de Cartago a las leyes de la comunidad. Esto es lo que el joven Aníbal pudo haber vivido. Sus padres también sacrificaron a uno de sus hijos en una época de mucha agitación. Sabemos que Amílcar tuvo 4 hijos, pero solo conocemos el nombre de 3 de ellos: Aníbal, Asdrúbal y Mago. Es de suponer que el 4.º hijo, el más pequeño, fuera sacrificado. Los padres entregaban a sus hijos al sacerdote
que los mataba de un misterioso modo, según las crónicas, y los arrojaba luego a las llamas. Era una experiencia que debió de causar una fuerte impresión en el joven Aníbal. Practicar sacrificios en nombre de Cartago era para ellos uno de los principios por los que se guiaban. Aniquilar a Roma era una obligación sagrada y ahora esa misión parecía a su alcance. Mientras Aníbal continuaba su marcha a través de Italia, el Senado romano reclutó rápidamente nuevas tropas y las envió a luchar contra el cartaginés. ¿Quién podría detenerlo ahora? Las tropas enemigas ya habían alcanzado la costa del Adriático y se acercaban a una pequeña guarnición llamada Canae. Este nombre pasaría a la historia como uno de los campos de batalla más famosos de todos los tiempos. Aníbal instaló su campamento cerca de este pequeño emplazamiento y esperó el asalto de las legiones romanas. Llegaron tal y como él esperaba. Roma había reclutado tropas de refresco, un total de 80.000 hombres. Se suponía que debían poner fin de una vez por todas a esta pesadilla. Roma envió al más numeroso de todos sus ejércitos a las llanuras de Canae. Pero para los romanos, este campo de batalla se convertiría en un símbolo de fracaso y desastre. La batalla de Canae pasó a los anales de la historia militar como un ejemplo de astucia estratégica. Esta animación digital muestra el desarrollo de los acontecimientos. Enfrente, el campamento cartaginés, al fondo, las legiones romanas. El primer golpe lo dieron las tropas de Aníbal armadas con hondas, un ataque perfectamente planeado contra los romanos. Luego, estas tropas se replegaron tras sus propias líneas. Después, la infantería cartaginesa avanzó en dirección a los romanos con una misión especial: detenerlos e ir cercándolos poco a poco por los flancos. Los romanos no eran conscientes aún del peligro mortal que les acechaba. La batalla se decidió a sus espaldas. La caballería de Aníbal cerró de inmediato la trampa, bloqueando a los romanos en un cerco. Aníbal suplió, como dice un proverbio chino, la piedra con el papel. En lugar de formar un sólido y rígido bloque, dispuso un núcleo central flexible que se replegó y dos flancos que avanzaron. La de Canae fue una táctica inusual, el mejor ejemplo de maniobra de cerco de los tiempos antiguos. Dentro del cerco quedó atrapado un ejército al completo. La masacre fue de proporciones devastadoras. Aníbal triunfó en Canae sobre las legiones romanas, que duplicaban o triplicaban sus efectivos. Eso le concedió la reputación de invencible. ¿No se rendiría nunca Roma a los pies del cartaginés? ¿Cuánto tiempo más podría aguantar estas batallas de aniquilación? ¿Hasta que muriera el último de sus legionarios? Las noticias del desastre agitaron hasta los cimientos de la ciudad del Tíber. Seguros de la victoria, los senadores habían enviado a su colosal ejército a la batalla convencidos de que borrarían a los intrusos de la faz de la tierra. ¿Qué pasaría ahora? El impacto fue inconmensurable, pero ¿iban a rendirse? Esa palabra no entraba en su vocabulario. Siguieron su propia lógica. No habría vencedor mientras los vencidos no admitieran su derrota. Los romanos simplemente se negaban a declarar perdida la batalla, a pesar de las cuantiosas víctimas. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Escipión escapó apurado del infierno de Canae, después de sufrir en sus propias carnes el genio militar del cartaginés. Todo estaba en juego. ¿Podrían detener a Aníbal? ¿Quién sería capaz de salvar a Roma ahora? ¿Los dioses? Aníbal ante portas. Aníbal a las puertas.
Era el grito de desesperación que se escuchaba en las estrechas calles romanas. ¿Estaban contados los días de Roma? Esperaban que en cualquier momento los cartagineses sitiaran la ciudad. Pasaron semanas de espera y miedo, pero Aníbal no atacaba. ¿Por qué? También los generales de Aníbal estaban estupefactos. Sabes cómo ganar, pero no cómo explotar la victoria, era la acusación que le hacían. Estaba desaprovechando los frutos de su gran éxito, pero Aníbal se negaba a atacar Roma. ¿Qué le hacía dudar? ¿Acaso el miedo? ¿Una prudencia exagerada, como dicen algunas de las crónicas? ¿O bien al contrario, la previsión y la evaluación cabal de la situación? Aníbal también salió debilitado de la batalla de Cannae. Por supuesto, sus pérdidas habían sido inferiores a las de los romanos, pero si consideramos su posición estratégica, lejos de sus bases de operaciones, supongo que no le resultaría fácil sustituir a los hombres perdidos en la batalla. Aquel fue el factor clave que coartaba su ataque a Roma y el fin inmediato de la guerra. Pero el camino hacia la victoria conducía solo a través de las murallas de la capital del naciente imperio. La fuerza militar de Roma no residía en la propia ciudad, sino en las tierras que la rodeaban, donde el Senado reclutaba más de la mitad de sus tropas. Sin embargo, estos hombres eran miembros de las tribus italianas que habían sido subyugadas por Roma en violentas batallas. Ahora tenían que servir en el mismo ejército que los legionarios del Tíber, una hermandad forzada. Ellos constituían el apoyo que necesitaba Aníbal, cuyo objetivo no era otro que poner a los aliados de Roma de su parte. Los aliados de Roma se mantuvieron leales después de Cannae. Seguramente preferían seguir del lado de los romanos que pasar a depender de Aníbal. Esta vez cometió un grave error. Los aliados de Roma se negaron a desertar de su ejército. El Senado había aprendido también la lección. El cónsul Fabio Máximo permitió simplemente que el invencible ejército cartaginés cayera en la desesperación y se negó a retarlo de nuevo. Pasó a la historia como Cunctator, el contemporizador, que se convirtió en título honorífico gracias al éxito de su estrategia de desgaste. La situación era absurda para Aníbal, que desde entonces atravesó el territorio enemigo sin librar batalla, a través de intrincados senderos, sin meta visible. Una campaña sin objetivo, una victoria sin derrota. Desilusionado, recurrió a medios violentos. Cuando la persuasión no funcionaba, se servía del puro terror para forzar a los aliados de Roma a cambiarse de bando. Todo el país quedó reducido a escombros. 200.000 muertos era el balance de la guerra hasta entonces, un tercio de los hombres no discapacitados de Roma. La locura debía terminar de algún modo. Había llegado el tiempo de Escipión. A los 23 años, el Senado le nombró general, y al joven líder se le ocurrió una idea para vencer a los cartagineses. Debían reclutarse más legionarios que lucharan contra Aníbal, en lugares donde éste no estaba. Aníbal podía tener muchos dones, pero no poseía el de la ubicuidad. Especialmente en España. Mientras Aníbal vagaba sin rumbo por Italia, Escipión y sus fuerzas ocuparon la colonia cartaginesa. Para este romano la batalla era además una forma de restaurar el honor de su familia, ya que tanto su padre como su tío habían perdido la vida en enfrentamientos contra Aníbal. La primera gran operación de Escipión era ya un enorme éxito. Tomó Cartago Nova por sorpresa. Con la caída de la capital cartaginesa en España, no solo corría riesgo el destino de la colonia. Después de todo, las minas de plata habían estado alimentando la campaña militar de Aníbal. Las tornas de la guerra estaban cambiando. Ahora el siguiente movimiento lo dictaban los romanos. Aníbal recibió una macabra sorpresa como parte de una estrategia de guerra psicológica. Al campamento cartaginés llegó un paquete. El regalo para el enemigo era una cabeza cortada. Del rostro deformado se distinguían los ojos sin vida de su hermano Asdrúbal, que miraban fijos al general. Asdrúbal
había sido asesinado por los romanos cuando él y su ejército abandonaban España en un intento por acudir en ayuda de Aníbal. El hermano evocó en él recuerdos de una infancia y unos sueños compartidos: conquistar Roma. Ahora su sueño se había esfumado. Sus hermanos no estaban dotados de su talento, tampoco su aliado Filipo de Macedonia. El genio era él y nada más que él, pero estaba solo. Aníbal tenía que abandonar rápidamente Italia porque su propia tierra estaba ahora en peligro. Un ejército romano había llegado al norte de África y esperaba en un campamento a tan solo unos días de marcha de Cartago, en un lugar llamado Zama. Esta pequeña ciudad prestaría su nombre al acto final de la tragedia. Allí llegó un hombre que había estado esperando durante años esta oportunidad: Escipión. El romano había dado la vuelta a la situación. Ahora él tenía el mando. Estaba ansioso por enfrentarse al gran enemigo de Roma, a quien detestaba casi en la misma medida que admiraba. Escipión era entonces como un pequeño cazador en busca de una enorme pieza. No podía esperar más. Por fin tendría la ocasión de medir sus fuerzas contra el enemigo que tanto le fascinaba. Antes de la batalla, según las crónicas, los dos grandes líderes militares de aquella época se encontraron frente a frente a la cabeza de ambos ejércitos. Aníbal quería negociar y ofreció la paz a Escipión, pero este la rehusó. ¿Acaso el cartaginés presentía que en Zama encontraría por fin un rival a su altura? Durante mucho tiempo el lugar donde se libró esta histórica batalla fue un misterio. Sin duda tenía que ser una de las antiguas provincias que rodeaban Cartago, pero los nombres que recibieron entonces aquellos lugares se han perdido en el olvido. Solo la excavación del arqueólogo tunecino Ahmed Ferjaoui arrojó alguna luz entre tanta tiniebla. Está convencido de que por fin ha dado con Zama. Durante la excavación, descubrimos una inscripción en latín donde se leía "El pueblo de Zama Regia". Por eso, de acuerdo con la descripción de Polibio y Tito Livio, la batalla tuvo que desarrollarse en esta llanura rodeada de montañas, no lejos de la ciudad llamada Zama Regia. Dos ejércitos, con 50.000 hombres cada uno, se enfrentaron en el campo de batalla de Zama. Aníbal había reforzado sus flancos con 80 elefantes de Cartago. Los mastodónticos animales debían arrasar las filas enemigas como los tanques de hoy en día, pero eran tanques de carne y hueso. Según cuenta la historia, los elefantes heridos no podían controlarse y a menudo se volvían contra sus propios dueños. El arma milagrosa de Aníbal se convirtió en un boomerang. Pero no había opción. Los temibles animales fueron seguidos por un ejército de soldados, en su mayoría inexpertos. El plan de Aníbal consistía en romper las líneas de batalla formadas por los legionarios. Pero Escipión descubrió la intención del enemigo y reaccionó rápidamente. Fue una maniobra táctica que no percibió Aníbal. Era la primera vez que empleaba tantos elefantes en una batalla. Un error fatal. Los elefantes tenían miedo. Escipión y los romanos por fin descubrieron el talón de Aquiles de los elefantes y dieron con el modo de esquivarlos y conseguir que se volvieran contra sus propios dueños. No fue una táctica demasiado ingeniosa, pero sí increíblemente eficaz, porque confundió a los cartagineses y a sus tropas auxiliares. El efecto sorpresa de los elefantes, que por así decirlo, hacían las veces de tanques, se volvió contra ellos.
El ataque inicial sobre el que Aníbal había depositado todas sus esperanzas fue un fracaso, y el resto del ejército cartaginés no era rival para las legiones romanas. La guerra estaba perdida, una sola derrota después de una interminable serie de victorias, pero una derrota definitiva. Logró salvar la vida. Su admirador secreto, Escipión, no insistió en su búsqueda, pero los senadores pedían su cabeza. A partir de entonces, el destino de Aníbal no fue otro que escapar de los romanos que seguían sus pasos. Su huida le llevó a Armenia. El hombre que había enseñado a Roma el significado del miedo encontró refugio entre los enemigos de la superpotencia, pero no por mucho tiempo. El brazo del Senado se extendía hasta los lugares más recónditos del mundo conocido. Durante 20 años, la presa consiguió eludir a los cazadores, pero finalmente hallaron su rastro. Estaba preparado para aquel momento. Una dosis letal de veneno acabó con su vida. El año fue 183 a.C. El lugar, un pequeño poblado en la actual Turquía. Aníbal, el que una vez fuera el azote de Roma, moría de forma triste y miserable, en soledad. Si aquello hubiera funcionado, el curso de la antigüedad hubiera discurrido por otros derroteros, ya que hubiera desaparecido el foco romano y habríamos tenido una perspectiva distinta de la historia del mundo antiguo. La victoria sobre Cartago marcó el principio del florecimiento de Roma hasta transformarse en superpotencia, pero Roma nunca olvidó a las 200.000 víctimas de la guerra. Después de derrotar a Aníbal, Escipión perdonó la ciudad norteafricana, pero una nueva generación de políticos romanos pedía venganza. Cartago debía ser destruida. Era la famosa frase con la que el senador Catón terminaba todas sus intervenciones. Su deseo sería concedido. Casi 40 años después de la muerte de Aníbal, Roma declaraba una vez más la guerra a Cartago, desencadenada por un incidente sin importancia. Después de casi 3 años de sitio, los legionarios tomaron la ciudad, cuyos habitantes estaban al borde de la inanición. Cerca del 80% de la población murió en la masacre, que se producía en casas y calles. El horror desembocó en la total aniquilación de la ciudad. Era la tardía venganza de Roma por la batalla de Canae. Aníbal había sembrado el viento, pero fue Cartago la que recogió la tempestad. Cartago ardió durante 17 días y 17 noches. Después de aquello, las llamas habían reducido la antigua metrópolis a una montaña de escombros y cenizas, quemada hasta los cimientos, derruida, exterminada, reducida a polvo. Los conquistadores esparcieron sal sobre las ruinas para que nunca más creciera nada sobre aquel terreno, ni un árbol, ni un matojo, ninguna forma de vida. La leyenda cuenta que incluso el comandante romano derramó lágrimas al contemplar la destrucción que había ocasionado. Fue una gran ironía del destino que el gran éxito militar de Aníbal le convirtiera en el exterminador de su ciudad natal. De no haber sido por Canae, Cartago habría sobrevivido.